Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos en esta edición y como anunciamos al inicio, ya estamos en este bloque con el doctor José Ortellado, él es director del Programa Nacional de Prevención Cardiovascular del Ministerio de Salud Pública. Doctor, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, César? Y gracias por la invitación, justamente para hablar de algo muy importante como es la prevención cardiovascular. La prevención y el cuidado del corazón principalmente, ¿verdad? Bueno, hay corazón y cerebro, ¿verdad, doctor? Cuando hablamos de cardiovascular. Bueno, enfermedades cardiovasculares y hablamos tanto del corazón, las arterias. Las arterias es muy importante porque las arterias nacen en el corazón y se distribuyen por todo el cuerpo. Esas arterias llegan hasta el cerebro. Y todo ese trayecto es muy importante porque a través de la arteria corre la sangre y esa sangre lleva oxígeno para el cerebro. También entra el cerebro, hablamos también de enfermedades cardiovasculares, principal ya a veces en la parte vascular renal, principalmente las arterias del ojo, retinianas, y también entra también, por ejemplo, en algunos casos las embarazadas, a través de lo que es la hipertensión de la embarazada, es muy importante también tener en cuenta. Cuidar el corazón permanentemente, escuchar, ¿verdad? Conocer el cuerpo de uno es importante, doctor. Y ahí arranca principalmente para investigar algo del corazón una persona adulta o joven, primeramente investigar si tienes antecedentes familiares, si tienes antecedentes de padre, de madre, de hermanos, si tienes algún problema conocido que fue diagnosticado por un problema cardiovascular o una enfermedad del corazón, es muy importante porque también esa persona, como tiene sangre de esos padres, también puede estar teniendo una enfermedad oculta en ese momento que puede debutar a posteriores. Por eso que es importante el chequeo anual, el chequeo rutinario de una persona, aquellos que tienen antecedentes y aquellos que portan la enfermedad aún más, ¿verdad? Doctor, las enfermedades cardiovasculares, bueno, son prevenibles, eso es lo importante, ¿verdad? Uno, no es una cuestión, o sea, muy pocas veces son golpes de un día para otro, o sea, cuando se produce una cuestión de golpe, un infarto, es porque ya hay un antecedente, generalmente, ¿verdad? Claro, siempre hablamos de prevenible porque supongamos que mis padres no tienen antecedentes, pero yo estoy fumando, tomando bebidas alcohólicas desmesuradamente, estoy subiendo de peso y cada vez me falta más aire, pero yo no me hago un control. Entonces yo me estoy exponiendo a factores de riesgo que predisponen a unas enfermedades cardiovasculares, como principalmente el infarto en este caso. Sí. Entonces, en esos casos, ¿cómo yo puedo prevenir que esto ocurra? Entonces, revertir todos los factores que me predisponen a tener un infarto. Por ejemplo, disminuir de peso, dejar de fumar, que no me colabora en nada, más bien me empeora porque está lesionando directamente las arterias. Entonces, de esa forma yo tengo que hacer la prevención. Si esa prevención, yo estoy hablando justamente para aquellas personas que no tienen antecedentes familiares. Pero si tiene antecedentes familiares, ya los padres son responsables de prevenir a un niño o un adolescente que tenga un estilo de vida saludable. Ya desde el vamos, hay que darle un buen paladar al niño, que el paladar del niño tenga adheridos a comer comida saludable, comer verduras, consumir frutas, hacer ejercicio, disminuir el consumo de la sal, disminuir el consumo de bebidas azucaradas o inclusive la cantidad de azúcar que normalmente utiliza diariamente debe reducir, ¿verdad? Insistir en la actividad física de los niños, que esos niños no sean sedentarios, que no tengan sobrepeso. De esa forma el padre contribuye a la formación y de esa forma está educado el niño a consumir comida saludable, a tener una adolescencia saludable, digamos así, ¿verdad? Para que no tenga sobrepeso. Porque ahora del Programa Nacional de Prevención Cardiovascular detectamos de 5.000 muestras de toma de presión en niños, principalmente que acuden a servicio de pediatría del servicio del ministerio y también algunos niños que se han tomado la presión en los colegios. 3.2% de la población de niños de 5 a 17 años ya tiene presión elevada para su edad, que es un punto muy importante a tener en cuenta. Entonces, en esos casos, prevenir, ¿qué significa? No decirle al niño no comas, no decirle al niño
quédate acá sentado y estudia Claro. y no hagas nada. Es que la familia en esos casos ayuda al niño a cambiar su estilo, a cambiar a tener una actividad física mucho más intensa de lo que está teniendo. Evidentemente ahí se demuestra que lo que ingiere en caloría supera el gasto de energía que él debe hacer. Las enfermedades, en este caso cardiovasculares, representan ¿qué porcentaje en cuanto a la penosa cifra de muertes? Bueno, en relación a mortalidad, la enfermedad cardiovascular sigue siendo la primera causa de muerte en nuestro país, la primera causa de muerte. El 27% a 28% de todas las muertes es debido a enfermedades cardiovasculares. La primera enfermedad, la primera causa cardiovascular en el hombre es el infarto agudo miocardio. O sea, el hombre, su primer problema es el infarto y de eso muere primeramente. Sí. Su segunda causa es el accidente cerebrovascular. En cambio, en la mujer, la primera causa de muerte es el accidente cerebrovascular y la segunda causa es el infarto agudo miocardio. Después viene la tercera causa de enfermedad, la insuficiencia cardíaca, después vienen las arritmias y después muertes mucho más como la muerte súbita, que forma parte también de la mortalidad cardiovascular. Pero de eso es importante tener en cuenta que hay factores de riesgo que predisponen a esa muerte, como la hipertensión arterial. Y la hipertensión arterial en nuestro país, de acuerdo a la última encuesta nacional del 2011, el 46% de la población adulta mayor de 18 años es hipertensa. El 9.6% son diabéticos, más del 52% son obesos y más del 70% son sedentarios. Estos son factores que suman y acarrean que en un momento, cuando las papas queman, empeoran el cuadro cardiovascular y lo lleva a la muerte. Bueno, doctor, ¿cómo están a nivel nacional con el tema desde el Servicio de Salud Público, ¿verdad? Tratando estos casos? ¿Sigue siendo el problema la centralización en Asunción o está mejorando la atención en ciudades del interior? Porque a veces un paro, un problema cardíaco, un ACV y trasladarse hasta Asunción es lo que finalmente termina derivando en la muerte, ¿verdad? Ya. Bueno, el Programa Nacional de Prevención Cardiovascular es conocido anteriormente como el INCAR. Estaba concentrado en Asunción y teníamos nosotros 40 recursos humanos especializados, de cardiólogos clínicos exclusivamente. Eso se ha descentralizado y tenemos 8 policlínicas de enfermedades crónicas y enfermedades cardiovasculares en Capital y Central, y se ha distribuido a través de lo que se llama una clínica móvil, que futuramente será clínica, pero actualmente le llamamos un ecomóvil, que es un equipo con un cardiólogo que va a regiones donde no existe cardiólogo y no hay equipamiento cardiovascular. Y a eso le agregamos lo que se llama un estudio básico para cualquier problema cardiovascular, que es un electrocardiograma. El electrocardiograma se ha distribuido a través de lo que es la telemedicina, que ha hecho creo que desde el punto de vista público y del sistema público de atención, es un instrumento muy importante y que ha tomado, digamos, de gran parte de lo que es nuestro país. Ya las 18 regiones sanitarias cuentan con un servicio de telemedicina, electrocardiograma, porque también está la teletomografía y está la teleelectroencefalograma. En el caso cardiovascular, las 18 regiones dependientes del Ministerio de Salud tiene telemedicina electrocardiovascular, teleelectrocardiovascular. Ahora, de esas 18 estamos avanzando un poco más, porque hay regiones que tiene el hospital regional y tiene hospital distrital, y en algunos centros un poco más complejos, y también estamos avanzando. Estamos en 36 servicios de salud del Ministerio de Salud que cuenta con teleelectrocardiograma. Eso significa que aquel paciente que está, por ejemplo, por citarte, un servicio tenemos en Iwillaú, otro en el Centro de Salud General Aquino. Imagínese un paciente que venga de General Aquino, Iwillaú hasta Asunción, o irse a un centro regional, un hospital regional. En esos casos gasta tiempo, gasta plata, no solo a veces el paciente de 70 años se va solo, se va con otro familiar, acarrea dinero eso, y aparte a veces se realiza el estudio y no tiene el resultado y el informe por un especialista. Este estudio, este mecanismo, este es un sistema en el cual nosotros recibimos a través de la página web, a través de un
sistema que tenemos y que recibimos el estudio y que el estudio es informado en 24 horas y si es de urgencia inclusive en 10 minutos se puede informar. Yo en este momento, por tener un dispositivo como es un smartphone, yo tengo acá un estudio que debo informar ahora y esta es la grilla con la cual recibimos. Acá dice el número de la cédula, la edad, a qué servicio corresponde y quién envía. Entonces inmediatamente uno abre directamente. Ahí sí podemos mostrar, a ver, tenemos una camarita, ahí estamos viendo. Ahí está. Y yo hago un clip en este lugar y en eso me abre una grilla, la ficha completa. Sí. Y acá inmediatamente yo tengo el estudio, inmediatamente del estudio de electrocardiograma y que yo lo puedo leer directamente de esta forma acá. Y de esa forma informa entonces, uno puede estar recorriendo, estar en cualquier parte del mundo en este caso. Claro. Y yo puedo estar observando, y el paciente siempre va a tener respuesta. Eso es lo importante. Sí. El paciente no se va a mover mientras tanto reciba el resultado de ese estudio que estamos acá informando. Me consta porque tuve la oportunidad de ver en un paciente, en mi mamá, lógicamente, en una desesperación cuando uno está en el interior, a veces lo primero que se le antoja es, hay que llevar a Asunción, hay con una ambulancia, en este caso, un domingo de noche, y en el acto estábamos teniendo el retorno, doctora. Así es que es un avance muy importante y muy dignificante finalmente, y estamos hablando de servicios sin costo porque es un servicio gratuito del servicio público. Sí, entonces acá, para demostrar bien, acá muy pequeña es la pantalla, pero acá tenemos el estudio de electrocardiograma. Ese ya es el informe. Ese es el estudio que yo lo voy a informar acá escribiendo el informe de este estudio. En base a eso. En base a eso. Entonces es muy importante y la rapidez. Y cuando yo más necesito, entonces el médico que está allá realizando y ya sospechando algo, entonces inmediatamente se comunica con el médico que va a informar ese día, ¿verdad? Entonces de esta forma nosotros tenemos más de 80.000 estudios desde que se creó la telemedicina en el 2014 hasta el momento. Y podemos, digamos, decir así una forma de mapear las regiones del Paraguay. Yo puedo decir a través de esto, con la cantidad de estudios que ya hemos recibido, por decirte, por nombrarte Ñembucú, tiene una patología más preponderante que otra. Decir que Caguazú tiene otra patología que va relacionada por regiones, porque eso está totalmente dividido por regiones. Y está de esa forma la grilla que tenemos, podemos, de hecho, en el estudio del Congreso de Epidemiología que realiza el Ministerio, hemos presentado y hemos ganado el primer premio con el trabajo de telemedicina, teleelectrocardiograma principalmente, justamente de la Dirección de Telemedicina y del Programa Nacional de Prevención Cardiovascular. De esta forma nosotros vemos todas las regiones y todas las ciudades, cómo se comporta en el punto de vista cardiovascular, donde hay más fibrilación, o sea, unas arritmias, donde hay crecimiento del corazón, la hipertrofia, donde hay un agrandamiento de unas de las partes del corazón. ¿Y eso es por región, se puede saber, doctor? Todo eso por región tenemos. ¿Cuál es la zona donde hay más? Por decirte, una de las arritmias, fibrilación auricular, tenemos más casos en Ñembucú Pilar, por ejemplo. ¿Qué estará pasando en Ñembucú? ¿Qué estará pasando? Ahí empieza la pregunta. Sí. La pregunta, y ahí ya entramos en una pregunta científica. Sí. Claro. Es donde hay que hacer un trabajo científico. Hay que ver la calidad del agua, hay que ver si son sedentarios, si están comiendo bien, a lo mejor. Tiene mayor factor de riesgo. Mucho que contrabando, no sé, algo pasa. Algo pasa ahí. Sí. Entonces eso nos induce a nosotros a crear nuevos sistemas de información o a lo mejor tenemos que tener otros estudios más sofisticados para hacer esos diagnósticos. O tenemos en gran parte, por ejemplo, estamos evaluando los niños que van al colegio, se hacen estudios para niños menores de 15 años, que todos esos estudios están siendo evaluados, informados por especialistas y con esos estudios van al colegio para hacer actividad física. No es, por ejemplo, una práctica cotidiana que todos los estudios de electrocardiograma se han informado. En este momento todos están informados. Todos los estudios a través de este estudio. Y vamos a llegar con el tiempo cuando el Ministerio pueda disponer más equipos de electrocardiograma y se distribuye en todas las regiones, hospitales regionales y distritales. De esa forma podemos cubrir los 60 servicios en estos casos. Estamos a 36, o sea, más del 50%, en menos de 2 años.
Y apuntando al el 2016, apuntan a yo creo que para cifras. finales de 2016 llegamos a cubrir todas las regiones, tanto distritales y regionales, con este método de diagnóstico. Es un método de diagnóstico porque de esa forma hay mayor acceso de servicios básicos para la población en general, a nivel nacional. Se tiene un informe por especialistas, se ahorra dinero, muchísimo dinero, porque se ahorra el dinero al paciente, ¿verdad? Por supuesto, estos tienen su costo, pero tienen un costo para lo que es una población. Imagínate, en un año tenemos 50.000 estudios, y esto son 5 médicos que están informando por momento. Entonces, se va dividiendo también el trabajo, o sea, no solamente... los cardiólogos adultos van a informar, van a también informar ya ahora cardiólogos pediatras, ¿verdad? Y a través de lo que es la tomografía es muy importante. Por ejemplo, la tomografía del cerebro. Imagínate un paciente que sufre un accidente cerebrovascular en Pedro Juan, ¿cuánto tiempo tarda de Pedro Juan a Asunción? Son mínimo 6 horas. Mínimo 6 horas. 6 horas. Entonces, en este momento se está haciendo el estudio en Pedro Juan y en menos de media hora está llegando el estudio acá en Asunción y ya la respuesta inmediata, en caso de urgencias. Lo que no puede faltar es el internet finalmente. Bueno, ahí van las cosas, que la salud, de por sí, de la definición de salud, no solo es el bienestar físico, psíquico-mental de una persona, sino el medio ambiente, sino la tecnología, y en este caso la tecnología está favoreciendo el manejo de un paciente, y no que la tecnología me use. En este caso es importante saber utilizar la tecnología en este caso, y la medicina avanza y también la parte tecnológica para la medicina está avanzando. Bueno, finalmente entonces vemos segunda causa de muerte prevenible, ¿verdad? Vemos que lamentablemente aumentó la presión elevada en niños, adolescentes, o sea, son cifras que hay que tener en cuenta, son cifras que nos tienen que llamar la atención cuando hablamos de hacer ejercicios, de no ser sedentarios, de cambiar el sandwichito de mortadela por una fruta, por ejemplo, en la escuela, ¿verdad? Una banana, un mango, cosas, no vamos a decir pera, por eso no producimos nosotros, hablemos de cosas que están en nuestro ambiente, doctor. Doctor, aprendimos con usted, muchísimas gracias por acompañarnos. Y quería adelantarte, ojalá podríamos salir con el proyecto que se llama Clínica Móvil. Dentro de poco es que conseguimos ese proyecto, es que un bus esté equipado con un ecocardiógrafo, un Doppler que va a estudiar las arterias del cuello para justamente no tener un derrame, prevenir lo antes posible, hacer lo que se llama la ergometría. Esa ergometría solamente en este momento estamos ofreciendo en Asunción, pero dentro de poco queremos ir en el interior, llevar el ergómetro y que esas personas no se trasladen acá y se haga el estudio allí. De esa forma, el médico que está allí ya le dé la información exacta en ese caso. Ergometría es la relación hombre-máquina, ¿verdad? Entonces, el esfuerzo, indirectamente uno ve y evalúa el corazón en esos casos. Doctor José Ortellado, muchísimas gracias. Gracias a vos y esperemos que en la próxima tengamos otras informaciones mayores ya de lo que es la clínica móvil. Y más positivas, por supuesto. Muy buenas las informaciones. Es bueno saber cómo está evolucionando la tecnología a favor de los seres humanos, a ustedes, a los que vivimos conectados en Internet. Imagínense lo que es. Ahí él tenía finalmente un centro de diagnóstico online desde un teléfono celular. Así es como la tecnología trabaja a favor de los seres humanos. Y mejor aún cuando sabemos que ese servicio es público, que ese servicio no tiene un costo adicional. ¿Cuánta desesperación pasamos a veces cuando no tenemos recursos y tenemos que ir a pagar miles de dólares por un estudio que es nada más y nada menos para salvar nuestras vidas? Nos reencontramos la próxima semana. Gracias por acompañarnos.